manipulen, multiplíquense. Pero tú y yo no sabemos en qué momento el Señor va a venir a pedirnos cuentas y decirnos, bueno, ¿cómo van con esto? Y dice, bienaventurado aquel al que el Señor le encuentre haciendo así. Entonces tú y yo necesitamos estar atentos con nuestras lámparas encendidas. ¿Se recuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Dice que 5 eran ¿qué? Insensatas y 5 prudentes. 5 estaban preparadas. ¿Y a las otras qué les pasó en sus lámparas? No tenían aceite. Entonces el siervo de Dios no puede estar preparado a medias. Necesitamos estar atentos, vigilando qué es lo que el Señor quiere. Y luego dice, cuando venga, halle velando, de cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Mire qué precioso esto. Dice que Él mismo, el Señor, si alguien tiene ese versículo en otra versión, versículo 37, el mismo Señor, cuando encuentre al siervo velando, cuando lo encuentre, así como dice Susan, lo encuentre nítido, que lo encuentre al 100, el mismo Señor dice que se va a ceñir y Él mismo se va a determinar, se va a proponer a servirles y se va a sentar a la mesa con ellos. ¿Alguien tiene otra versión? Él mismo, el Señor de la casa, el dueño, les va a servir a ellos. Aquí es alguien mayor, ya honrando y premiando la fidelidad de aquellos siervos. Qué lindo que se diga, voy a honrar y voy a premiar a mis siervos, porque los encontré haciendo lo que les he enviado a hacer. Ellos son los que están haciendo todo lo que yo quiero. ¿Sí, José? El mismo que dice, se pondrá a la tarea de servirles la comida. Aquí es el Señor sirviéndonos a nosotros. ¿Sirviéndonos en qué? ¿Qué entendemos por esto? Honrando tu fidelidad, reconociendo tu trabajo, reconociendo que has estado trabajando a la medianoche, a la madrugada, a la hora que el Señor venga. Él nos debe de encontrar trabajando y dice, les aseguro que al que yo encuentre haciendo esto, yo mismo le voy a servir. Mire qué precioso el Señor premiando nuestro trabajo. Porque sin duda alguna, déjame decirte que Dios paga y paga bien. Su remuneración es buena. Amén. Porque a los que Él contrata, Él les paga. Tenemos al mejor administrador, porque Él es fiel. Entonces aquí Él es premiando tu fidelidad de continuo a fin, que lo que empezamos a hacer, no dejamos de hacerlo. En el reino de Dios no existen treguas. En el reino de Dios no existe aquello que puedas tú decir, ya llevo mucho tiempo trabajando. Eso es para los que ya llevan mucho. No hay jubilación. Esto no es, en el reino de Dios yo no me puedo dar el lujo de decir, ya he trabajado arduamente. Voy a tomar un descanso. He escuchado al apóstol Abraham decir esto, cuando ve tanta gloria de Dios, ¿cuántos años de ministerio lleva él? Y dice, esto apenas empieza, y lo dice con una pasión. Y
déjenme decirle que aquí la escritura es tan fiel y dice, les aseguro que si yo los encuentro haciendo lo que yo les he enviado a hacer, yo me voy a ceñir y yo les voy a servir. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso que alguien mayor va a decir, yo voy a premiar a Uriel, lo voy a honrar por su fidelidad. Es que él honra a los que le honran. Amén. Versículo 38. Dice, y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Quiere decir que no sabemos a qué hora va a venir. Puede venir a medianoche, puede venir a la madrugada, puede venir ahorita mismo a pedirte cuentas, a pedir cuenta y decir, bueno, mi siervo Roberto, ¿qué has hecho con lo que te hemos dicho? O a cualquiera por nombre, a ver, Mari, ¿qué has hecho con lo que estoy hablando en Misión El Calvario? Y me llama la atención la comparación que hace, dice en el versículo 39, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Quiere decir que si tú y yo sabemos que dentro de 3 días el Señor me va a pedir cuentas de algo, de una palabra que el Señor ha estado hablando. A ver, díganme, ¿de qué me puede pedir cuentas el Señor? Una cosa nada más. Sí, el implica mucho, ¿verdad? Pero algo. Ahora no quieren decir, ¿verdad? ¿La qué? Discipular. Si supiéramos que en 3 días Él nos va a pedir cuentas de qué estamos discipulando, a quién estamos discipulando, les aseguro que en 3 días nos fajaríamos discipulando, ¿verdad? Porque sabemos que en 3 días tenemos que entregar cuentas. Y por eso hace la comparación y dice, si un padre de familia sabe que el ladrón va a llegar a medianoche, se mantendría ¿qué? Velando. Les aseguro que si el Insibumen hoy nos dice que mañana va a temblar, ¿qué pasa? No dormiríamos, ¿verdad? ¿Por qué? Estaríamos ¿qué? Velando, atentos ahí de una vez con nuestra chamarrita, ¿verdad? A ver a qué hora salimos corriendo. Entonces hace esta comparación y dice, les aseguro que si el padre de familia sabe a qué hora viene el ladrón, no dejaría minar esa casa. O sea, estaría ¿qué? Velando. Entonces, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Déjame decirte que el Señor siempre pide cuentas de lo que Él da. Siempre. Aquella famosa parábola de los talentos, ¿se recuerdan? Dice que Él repartió, dice que el Señor repartió, y me llama la atención una parte, usted se la sabe, y dice, y se fue lejos. Yo me imagino que estos han de haber pensado que a lo mejor ya no volvía, ¿verdad? Sorpresa, sí volvió. Y les empezó a pedir cuentas. A ver, ¿tú cuánto ganaste? ¿Tú cuánto multiplicaste? ¿Tú cuánto hiciste? Entonces sí tenemos a un rey, a un señor que pide cuentas. Me encanta este milagro que Jesús hizo con aquellos 10 leprosos. Y dice que Él sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron a dar gracias? ¿Y qué dijo Él? ¿No fueron 10 los que yo sané? O sea, ¿sí los llevaba qué? Contados. Y solo uno regresó a dar gracias. Dice, ¿dónde están los otros? Es que a Dios no se le escapa nada. ¿Dónde están aquellos talentos que yo te di? ¿No fueron tantos los que te di? ¿No te di el don de enseñar? ¿Dónde están a quienes tú discipulaste? O sea,
el Señor siempre pide cuentas. Y entonces nosotros tenemos que estar velando como que si hoy Él mismo vendría y nos diría, a ver, ¿a cuántos estás evangelizando? ¿A cuántos estás discipulando? Porque no sé por qué la tendencia del ser humano es trabajar bajo presión. Yo recuerdo en el otro sistema antiguo, la vieja escuela, que se ha dicho, que se trabajaba bajo presión. De aquí a un mes usted me trae 10 convertidos, ¿no es cierto? Y 10 convertidos queremos, y trabajando bajo presión. No sé cómo los llevaban, si llegaban o no llegaban, pero eso es trabajar bajo presión, porque sabe que necesita dar cuentas. Aquí en el reino de Dios, la naturaleza de Dios es trabajar sin presión, porque Él solo dicta la palabra, dice la palabra para que tú y yo la ejecutemos, porque Él está buscando siervos fieles que hagan todo lo que Él quiere de acuerdo a su voluntad. Y vea conmigo el versículo 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Mire qué interesante cómo el Señor responde con otra pregunta. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Detengámonos ahí. Viene Pedro y le dice, Señor, ¿será que esta enseñanza es para nosotros, para mí o para todos? Cuando hay un mensaje que está muy fuerte, estamos, ¿será que es para mí o para el vecino? ¿Verdad? Pero aquí viene el Señor Jesús tan sabio y ni siquiera le responde, le contesta con otra pregunta y le dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Quién es ese siervo? ¿Quién es ese mayordomo? Eso es lo que el Señor está preguntando. ¿Quién es a quien yo pondré a servir para que a tiempo esté la ración? Aquí el Señor no le estaba diciendo a ninguno en específico y a todos en general. Pedro le dice, ¿será que es para nosotros o para quién? No era para ninguno en específico, pero sí para todos en general. Y entonces la tendencia es, ¿será que esto del evangelismo será para mí o será para el que tiene más tiempo? Ni para el que es para el que tiene más tiempo y para el reciente. Es en general. Ahora, ¿a quién es a quien Dios o a quien el Señor pondrá como mayordomo? Dice, versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo ¿qué? ¿Haciendo qué? Hago la pregunta. A ver, ustedes, ¿haciendo qué? Evangelizando, ¿qué más? ¿Perdón? Adorando, discipulando, multiplicándonos, manifestando el poder de Dios, transformándonos. Aquel al quien su Señor le halle haciendo así, porque Él nos escogió para hacer. Él nos escogió para ejecutar, para ser siervos útiles en su reino. Lo interesante de esto es que Él llega a supervisar. Tenemos un Dios que supervisa. A Él no se le olvidan las cosas. Él está velando qué estamos haciendo tú y yo con la revelación. ¿Qué estamos haciendo tú y yo con los mandatos de Él? David lo dijo de esta manera: tú encargaste que tus mandamientos fueran muy guardados, que fueran obedecidos, dice en otra traducción. O sea, el Señor encarga, el Señor da para que tú y yo hagamos. Es al quien hará todo lo que yo quiero.
Entonces, este siervo, ¿cómo debe de encontrarse cuando el Señor venga? Te hago la pregunta hoy: si el Señor viniera a pedirnos cuentas de todo lo que nos ha dado, ¿qué le entregaríamos? ¿Qué le entregaríamos a nuestro Señor? Cuando tú le encargas algo a alguien, a ver, ven un momento, Uriel. Para mí esto es valioso, este es mi celular. ¿Cuánto puede costar un celular hoy? Entonces vengo yo y se lo encargo a él. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Esto no tiene valor ni comparación para lo que Dios nos ha dado. Pero vengo yo y se lo encargo a él. Pero ¿qué tengo que ver yo en él para encargárselo? O sea, tengo que encontrar algo en él para yo dárselo. ¿Qué tengo que encontrar en él? Fidelidad, prudencia, responsable, honradez. Ahí estamos. Tiene que saber el qué, el valor de esto. Y David dice: tú encargaste que tus mandamientos sean muy guardados, que sean obedecidos, porque para el Señor sus mandamientos, ¿cómo son? Valiosos, es su voluntad. Entonces Él va a entregar algo valioso, pero a quien encontró ¿qué? Confiable. Por eso habla del siervo fiel y prudente. Entonces vengo yo y se lo encargo, se lo dejo. ¿Y qué espero yo que Él haga con ello? Que lo cuide, que lo administre bien, ¿sí? Que sea bien tratado, para que cuando yo venga y le pida cuentas y le diga: a ver, ¿cómo me has tratado esto? Le cortaron la línea por falta de pago, lo dejó caer, la pantalla toda quebrada. Ay, sí, te lo entrego, pero está un poquito deteriorado. ¿Cómo miro yo a este siervo? Infiel, irresponsable, negligente, no cuidó, no puso por obra, no vuelve a confiar en él. Por eso el versículo con el que inicié dice: quitado a Dios le pesó poner a Saúl por rey, porque no cumplió, no obedeció con todos los mandatos. Qué lamentable sería que el Señor diga: me pesa haberlos escogido. Eso sería muy duro. Porque yo necesito, como bien decía Jonás, entender el valor de esto. Valorar lo que el Señor me ha dado. Hermano, necesitamos valorar aún la transformación que el Señor ha hecho en nuestra vida. Necesitamos renovar nuestro entendimiento continuamente. Si Él ha renovado un área específica de tu carácter, valóralo y dale mantenimiento. ¿Qué quiero decir con darle mantenimiento? Velar que eso no caiga a tierra, que no se descuide. Necesitamos velar de nuestra vida, porque yo necesito ser hallada y encontrada fiel en el Señor. Gracias, Uriel. Entonces necesitamos ser hallados fieles. Versículo 44: en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿A qué siervo va a poner sobre todos sus bienes? A que los administre. A lo que todos ya ustedes dijeron: al siervo fiel, al siervo responsable. Cuando tú y yo somos fieles, el Señor nos coloca en un lugar específico. La posición no se adquiere por lo muy pilas que tú y yo seamos, por lo muy presentables, por lo muy inteligentes. Aquí dice: en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Él nos ha escogido
como administradores de sus misterios, como administradores de su revelación. Y Él quiere seguirnos poniendo sobre todo lo que Él posee. ¿Qué posee nuestro Señor? Riquezas, gloria, sabiduría. Pero ¿cómo administramos esa sabiduría? Les aseguro, aquí está hablando de que cuando Dios encuentra un siervo fiel, a este va a poner a dirigir a otros. A este va a poner a que le dé de comer a otros. Entonces no se trata solamente de mí. ¿No es cierto que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que cuide de él primero? Le dice, cuida de ti mismo, cuida de lo que hablas para que sea edificación para los que te oyen. Entonces no se trata solamente de mí, porque cuando yo empiezo a cuidar de mí, el Señor me va a poner a administrar sus bienes, a administrar su revelación, a enseñar a otros, porque ha visto que hay fidelidad. Tan importante es que hagamos una revisión de cómo Dios puede encontrarnos, de cómo Dios puede encontrar hoy nuestra vida, cómo estamos administrando lo que Él nos ha dado. Te ha puesto en un grupo de comunión familiar, ¿cómo estás administrando esto? Te ha dado, y a todos nos ha dado revelación, cómo lo hemos administrado. Al decir administrado, cómo lo hemos aplicado a nuestra vida. ¿Lo hemos puesto por obra? ¿Hemos cuidado de poner por obra lo que Dios nos ha dado? ¿No es eso lo que dice en Deuteronomio 6? Cuida de poner, ¿por qué? Por obra estos mandamientos que hoy te doy. El Señor anda buscando gente fiel, gente que haga crecer el reino de Dios. Que nosotros mismos podamos ser aquellos siervos a quien diga el Señor, he hallado, porque se dedicó a buscar. Y sin duda alguna, déjame decirte que Dios ha estado buscando en la sede central. ¿Cómo crees que el Señor nos pueda encontrar? Porque de que está buscando, está buscando. Y vea conmigo el versículo 42. Ya lo leí, pero quiero leérselo en la versión NBI. Dice, respondió el Señor: ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? ¿Cómo empieza? Dice, ¿dónde? ¿Dónde se halla un mayordomo fiel y prudente? Quiere decir que Dios está buscando mayordomos. ¿Qué es ser mayordomo? Un administrador. ¿Qué más? Alguien que cuida ¿qué? Los bienes de otro. Alguien que administra representando la voluntad de alguien mayor. Quiere decir que nosotros somos mayordomos de sus misterios, mayordomos de su revelación. El Señor te ha puesto por mayordomo en ese grupo de comunión familiar. El Señor te ha puesto por mayordomo en tu casa. Como madre, ¿cómo estás administrando tú la educación de tus hijos, la formación? Como padre, ¿cómo estás de mayordomo en casa? Como se nos enseñaba hace mucho tiempo, no todo lo llevemos o lo espiritualicemos, demasiado evangélicos, decía el pastor, sino que llevémoslo a nuestra vida. ¿Cómo estoy yo en casa? Porque el siervo es integral, es en casa, es en el trabajo, es en el negocio, es en todo. Entonces, ¿cómo nos puede encontrar el Señor en los diferentes papeles o facetas en las que tú y yo nos desenvolvemos? Porque ahí yo estoy siendo fiel o infiel. Ahí Él me puede encontrar
fiel y prudente o me puede encontrar insensato y negligente en no poner por obra esto. Ahora, quiero que vea conmigo el versículo 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá ¿con quién? Con los infieles. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: se va a tardar en venir. ¿No es eso lo que dijeron las 5 vírgenes? Dice que, aunque la parábola dice que las vírgenes, dice que empezaron a cabecear porque el esposo no llegaba, ¿verdad? Y muchos creemos que no va a venir el esposo, que no va a venir el Señor. Nos confiamos. Aquí está hablando de esa confianza, pero de esa confianza de dejadez. ¿Y cuántas veces hemos sido dejados en nuestra transformación, verdad? Sí, necesito cambiar esto, pero todavía hay tiempo, no me presionen. Sí, necesitamos evangelizar, pero todavía hay tiempo. Ni que ya fuera a venir el Señor, tú y yo no lo sabemos. Entonces aquí está hablando de un siervo que confiado, pero confiado de dejado, de una negligencia. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: todavía falta para que mi señor venga, y empieza a maltratar a los criados, dice, y empieza a embriagar y a emborracharse, esto significa que hay un siervo viviendo no conforme a la voluntad de Dios, un siervo sin gobierno. ¿Tú ibas a decir algo? Un siervo sin gobierno, que da mal testimonio. Y es interesante porque dice: y empieza a golpear a los criados y a las criadas. Y esto tiene que ver de manera general como tú y yo tratamos a la iglesia del Señor. No podemos golpear, no podemos tirar, no podemos tratarla mal. Con el ejemplo que ponía yo dándole esto a Uriel, él no puede tratar mal algo que yo se lo di a cuidar. Y debemos de entender que el Señor nos puso como administradores de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y no podemos maltratar a su iglesia porque es su cuerpo. Y la maltratamos también cuando nosotros no ponemos por obra lo que el Señor nos ha hablado. Y luego dice, versículo 47, aquel siervo, mire qué tremendo, que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá, ¿qué dice? ¿Poquitos azotes o muchos? ¿Por qué va a recibir muchos azotes? Es que ahí está el punto. Porque conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. Vuelvo al ejemplo de los talentos. Al que le dio uno, ¿qué le dijo cuando el Señor llegó a pedir cuentas? Eso usted se lo sabe. Ajá. Pero ¿qué le dijo el siervo al Señor? Sabía que ¿qué? Pero ¿cómo empieza? Le dice sabía. O sea que él no ignoraba la voluntad de su Señor. ¿Alguien aquí ignora la voluntad del Señor? ¿Alguien la ignora? ¿Verdad que no? Todos sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces dice acá, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ¿qué dice? No se preparó. Este recibirá muchos azotes. El conocer la voluntad del Señor nos responsabiliza a prepararnos. Y como decía, la preparación no es a futuro, la preparación es ya.
es ya. La preparación no solamente es conocimiento, la preparación es la acción, es la ejecución. Cuando tú estás evangelizando, tú te estás preparando. Cuando tú estás discipulando, tú te sigues preparando. Entonces la preparación no es algo que tú vas a ir a recibir solo conocimiento y a ver cuándo se aplica. Esto es para allá. Entonces dice, aquel que conoce la voluntad de su Señor y no se preparó, este recibirá muchos azotes. Y mire el versículo 48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, ¿qué dice? ¿Mucho qué? Se le demandará. Y al que mucho se le haya ¿qué? Confiado, más se le pedirá. El Señor nos ha dado mucho. Mucho nos ha dado. ¿Nos ha confiado? Sí, nos ha confiado su palabra, nos ha confiado su revelación. Entonces hay una demanda para nosotros, hay una responsabilidad. Al que mucho se le da, al que mucho se le confía, de esa manera, así es como nos van a pedir cuentas. Y definitivamente el ser siervos de Dios implica conocer el corazón de Dios, conocer el corazón de nuestro Señor. Nuestro Señor quiere recompensarnos, nuestro Señor quiere Él mismo servirnos. Veamos el corazón acá del Señor. Aquel que es fiel, yo mismo le voy a servir. O sea, el corazón de Dios, ¿cuál es? Servirnos. ¿Servirnos qué? Darnos de esas bendiciones que Él ha prometido a nuestras vidas. Honrarnos, reconocer nuestro trabajo. Sería injusto, aunque Él no es así, que Él no reconozca un trabajo. Porque si alguien es justo, y lo hemos estado viendo, es Él. Su naturaleza es ser justa. Él es la justicia. Y Él mismo es el que se va a encargar de recompensar. Pero tengamos por seguro que Él está atento y velando como nosotros estamos como siervos de Dios. El Espíritu Santo hoy nos pregunta cómo nos encontramos como siervos de Dios. ¿Cómo nos puede encontrar el Señor mismo como siervos de Dios? ¿Nos encontraría fieles en lo que Él nos ha dado? ¿Nos encontraría fieles en la administración de lo que Él está haciendo en nuestra vida? ¿Nos encontraría fieles de lo que el Espíritu Santo nos ha confiado? ¿De los dones que el Señor te ha dado? ¿De lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Aún vamos más allá, ¿nos encontraría fieles en la ejecución de lo que el Señor nos ha dado con nuestros demás hermanos? Debemos de entender el corazón del Señor, que el corazón del Señor es encontrar al siervo fiel y prudente para Él ponerle en un lugar, para Él honrarle y para Él poderle reconocer. Es quien hará todo lo que yo quiero. Es quien hace la voluntad de su Señor al que Él le va a colocar en una posición. Es al quien hace la voluntad de su Señor, al quien Él le va a reconocer. Entonces el Señor nos ha estado hablando estos jueves de siervos de Dios y nos ha venido hablando, pero ¿qué hemos hecho con ello? ¿Cómo el Señor nos puede encontrar? Y no podemos decir que Él no nos ha dado nada, porque le haríamos mentiroso. Él nos ha dado todo. Él nos ha hecho capaces, nos ha hecho ministros competentes en Él. Entonces no podemos llegar como aquel siervo y decir, sabía que tú eras duro y sabía que tú pides cuentas, pero tenía miedo. Ya no es tiempo de miedo, no es tiempo de excusas, y es tiempo de que el Señor nos encuentre fieles y prudentes. Amén. Ponte de pie. Determinarnos a hacer la voluntad del Señor.
Dice, sabiendo la voluntad de su Señor, aquel siervo que sabiendo la voluntad de su Señor no se preparó. Esto es un punto muy fuerte, yo lo veo muy fuerte, porque dice el que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara, este va a recibir muchos azotes. ¿Cuánto nos hemos preparado con lo que el Señor nos ha dado? ¿Cuánto hemos valorado y atesorado lo que el Señor nos ha dado? ¿Cuánto hemos ejecutado desde el principio hasta donde vamos o hemos dejado cosas a medias? El Señor no quiere siervos a medias. Por eso le pesó haber puesto a Saúl, porque las cosas las hizo a medias. A medias no nos gusta nada, ni a nosotros, ¿verdad? Cuando dejamos un trabajo a medias, no lo recibimos. ¿No creen que sería injusto de nuestra parte dejar la transformación a medias? Me encanta el salmo de David, en el Salmo 119, versículo 112, dice: incliné mi corazón a obedecer tus mandatos de continuo a fin. De continuo a fin, desde el principio hasta el final. Pero dice, incliné mi corazón. Él se determinó ser un siervo fiel. Se determinó ser ese hombre, ese siervo de Dios, quien Dios mismo buscó y dijo: lo he hallado conforme a mi corazón. Y vaya si no era conforme a su corazón. Si algo tenía David era que él amaba lo que Dios amaba y aborrecía lo que Dios aborrecía. Si usted lee el Salmo 119, me impresionó un versículo y dice: aborrezco a aquellos que se apartan de tus mandatos. Llegó a amar tanto lo que Dios amaba y aborrecer lo que Dios aborrecía. Un siervo fiel que se determinó servirle desde el principio hasta el final. Por eso decía: no hay treguas en el Señor, no hay descansos. El siervo fiel es aquel que lo encuentra trabajando a la hora que Él llegue. Ahí no hay hora de entrada ni de salida, es a la hora que Él llegue. Por un momento tú y el Señor, que el Espíritu Santo es el que está pidiéndote cuentas. No es ni tu cobertura, no es el apóstol, es el Espíritu Santo, es el Señor. Él siempre va a pedir cuentas. ¿Dónde está aquello que te he dado? ¿Acaso no te lo di yo? Y no podemos decir que no conocemos la voluntad de nuestro Señor. La conocemos. Y Él mismo es tan responsable y tan determinado en su plan y en su propósito, que Él nos enseña día a día qué es lo que quiere, qué es lo que Él pide de nosotros. Mujeres, el Señor nos ha dado algo, nos ha dado mucho, pero ¿dónde está lo que el Señor nos ha dado? Nos hizo capaces, nos hizo competentes. Varón, a ti el Señor te ha dado y te ha puesto en un lugar. Él te va a pedir cuentas de ese lugar que te ha dado. Te va a pedir cuentas de la posición en la que te puso en el hogar. Hijos, el Señor va a pedir cuentas de cómo estamos en casa, cómo estás con tus padres. Él pide cuentas. Y en su misericordia que nos encuentre hallados, que nos halle fieles. Y ser hallado en Él fiel. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, determínate hoy en tu corazón a no dejar las cosas a medias, los mandatos a medias. No esperes que te pidan cuentas de cuánto llevas evangelizando. No esperes que te pida cuentas el pastor, tu discipulador, sino que el día menos esperado, cuando eso llegue, tú estés listo y digas: sí, tengo esto, lo multipliqué, hice esto, trabajé. Padre, te doy gracias, Señor, porque en tu corazón y en tu palabra tan perfecta, porque en tu palabra no hay error, y tú te has determinado a mostrarte tal y como tú eres y a mostrar tu corazón a la iglesia. Y estás buscando siervos fieles, prudentes, que administren tus misterios, que administren tu reino, para que hagamos crecer tu reino, Señor. Siervos que conozcamos tu voluntad y que seamos uno contigo, Señor. Que tu voluntad, Señor, sea nuestro deseo y que nos inclinemos y nos determinemos a cumplirla. Te doy gracias, Señor, por la palabra que estás dando a Misión El Calvario. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está siempre enseñándonos y mostrándonos el camino correcto. Y en el nombre de Jesús yo declaro que cada discípulo de la sede central, como de Misión Cristiana El Calvario, somos discípulos y nos determinamos a ser encontrados fieles en ti. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Asimismo, Señor, despedimos este servicio, Señor, y declaro, Padre, en la vida de tus hijos, en la vida de tus siervos, una semana productiva, Señor, y los cubro con tu sangre preciosa. Y declaramos, Señor, que tu fidelidad y tu protección están en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Los bendigo, Señor, porque son tu iglesia. Gracias por habernosla dado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por estas ofrendas, por los diezmos, por lo que ha sido traído, Señor, porque de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Gracias porque en nuestra mesa no ha faltado, porque tú eres el fiel. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Estamos despedidos. Y en la parte de atrás hay ventas, así es que puede ir a comprar y colaborar con ella.